desde sí, desde la sabiduría ancestral que, digamos, forma un montón de cosas significativas musicales en el individuo, en este caso, pues, en mi persona, sería como eso. Entre todo, otras, ¿no? Pues le doy paso, le doy la voz a otros. Listo. Igual creo que nos vamos a compartir muchas cosas, pero pues lo que cada uno considere importante, ¿no? Eh, los voy a ir lanzando al agua para que no nos demoremos tanto, ¿sí? Entonces, Lina, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí en la grabación. Listo. Bueno, bueno, ahí veo una manito arriba primero, entonces sí puedo. ¿Quieres pensarlo? Bueno, Le está bien. cedo, por favor. Sí, sí, por Listo. favor. Listo. La maestra Martín. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Yo creo que la fortaleza de la práctica musical en el género de tambora son los semilleros, los cantos, los juegos, las rondas. Aunque no se están practicando hacia fondo, pero yo creo que es una fortaleza para estas prácticas tradicionales desde el juego. Porque a través del juego es que se fortalecen estos cantos. Ahí se sabe quién canta, quién danza, quién es un líder. Se puede, ¿cómo es? Como ver a esa persona, no encuentro la palabra adecuada, se me escapa, que resalte en el canto. Eh, Porque a través del canto, el juego no solamente es un juego, sino que dentro de esta práctica se empieza a conocer una comunidad, tanto en la parte, como estos bailes son de comunidad, en el juego también se da la comunidad, se aprende la parte afectiva, la parte motriz, yo creo que, y se aprende a fortalecer este canto, es decir, la iniciación musical a través del juego, a través de las rondas. Otra fortaleza son los semilleros. Eh, yo creo que si no existen los semilleros en un pueblo, en una región, pues no vamos a tener, digamos, esa fortaleza eh, dentro de las prácticas vocales. Otra fortaleza también que son las festividades de tamboras. Por ejemplo, en mi pueblo, San Martín de Loa, festeja la Navidad con tambora y esto permite la, digamos, la relevancia y permite que esto sea una música atemporal. También otra fortaleza, yo dije que el juego, la ronda, los semilleros y la tradición. Esas son las fuentes de fortalezas en, en el género de tambor y la práctica constante. Si no se practica constantemente, pues no vamos a estar fortalecidos. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Entonces, ya que Helber Ballesta levantó la Bueno, manita, ahora sí puedo ahora sí, opinar. bueno, entonces Lina y luego Ok, Helber. Sí, ok. perdóname. Bueno, yo pienso que una de las grandes fortalezas que existe dentro de esta práctica y sobre todo en las músicas tradicionales, eh, desde mi hacer, yo trabajo con adulto mayor y todas mujeres, mujeres que no conocían de la tradición, de pronto escuchaban, pero no practicaban, no se atrevían a cantar por muchísimas cosas a su alrededor. Y yo creo que una de esas fortalezas es el querer hacer, el querer crear, el querer estar, el creer seguir como,
como personas adultas, y hablo bueno, desde mi práctica como tal, porque lo hago con adultos, lo hago con niños y con adolescentes, pero me gusta muchísimo trabajar con el adulto mayor. Y pienso que esa es una de las grandes fortalezas cuando nosotros encontramos en personas como estas que aún necesitan y quieren hacer música, y sobre todo desde la parte vocal, porque en algún tiempo cantaron, pero no se dieron a la tarea de seguir investigando o buscando realmente desde nuestra tradición aquellos cantos que nosotros heredamos. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes fortalezas, el que encontremos todavía personas que quieran seguir haciendo eh, música desde la parte vocal, o sea, desde el canto, desde, desde ser o creerse ser una cantadora. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes fortalezas. Ahora, hay otra fortaleza, y bueno, esto lo digo desde mi parte ya como conocedora de el trabajo técnico en la parte vocal, es querer hacer eso, o sea, querer tener y hacer de pronto un canto ya más afinado, con una buena respiración, utilizando técnicas que le ayuden a poder conservar ese sonido y esa voz que tiene. Pienso que esa es una de las grandes fortalezas desde esta práctica, de lo que estamos haciendo realmente. Y yo sé que así como Martina, y bueno, saludo a Martina y a todos los que están acá, Hola Lina, un nosotros siempre abrazo. luchamos y queremos que esos cantos sean desde el corazón, desde lo que nosotros hemos aprendido en nuestras tierras. Yo soy de María la Baja Bolívar, tierra de bullerengue, fandango de lengua, chalupa, ¿ya? Y siempre nos ha motivado a hacer eso, pero desde un punto de vista un poco más limpio. Bueno, es mi parte, es lo que yo siempre he pensado, sin desmeritar lo que hacían nuestras abuelas, porque nuestras abuelas hacían el trabajo más maravilloso del mundo, el que era eh, darnos todo su saber, porque esas eran las bibliotecas, mejor dicho, eh, consideradas realmente eh, llenas de mucho conocimiento para nosotros en nuestras crianzas. Pero nosotros ya cuando tenemos de pronto un poquito, cuando ya nos metemos en el estudio profundo de lo que es, sobre todo aquí, el canto y la voz, nosotros como que tratamos, bueno, de acomodar muchas cosas. Y Listo, siento que Lina, muchas allí gracias. Qué pena es donde nosotros trabajamos. te corto para poder Sí, darle la claro, claro, palabra a los demás. claro que sí, claro que sí. Listo, entonces, Helbert y luego Gustavo y luego Paola. Dale, Helbert. Gracias, mil gracias, Claudia. Buenas noches para todos. No, tenía una inquietud sobre lo que hablaba Martina y ahora sobre lo que acaba de decir Lina. Es que la parte vocal, por eso me parece la interpretación un aspecto tan importante de este tema grande que tenemos de práctica vocal. Uno encuentra intérpretes de bandolín, de bandola, de tiple. Perdón, maestro Gustavo, que usted es un genio en eso y lo admiro hace muchísimo tiempo, pero y encuentra intérpretes instrumentales fantásticos. Pero como lo decía Alejandro Mantilla en la reunión pasada, la afinación es un tema terrible. La técnica, como lo acaba de decir Lina, es un tema de estudio, es un tema que hay que tratar, es un tema que hay que buscar. Entonces, sí me parece importantísimo por eso, desde la parte de interpretación, que hay que tomar esos aspectos, el aspecto técnico de poder llevar a cabo una divulgación y un trabajo verdaderamente serio sobre las músicas. Eso, digamos, para comentar lo que acaba de decir Lina, que me parece importantísimo. Pero yo tenía una pregunta para Martina, por eso levanté la mano. Y era,
cómo concibe ella. Yo sé que este no es espacio de pregunta, pero a veces el espacio de pregunta es muy cortico y me parece que debería ser un poquito más amplio. La pregunta es, ¿cómo concibe ella el semillero? Porque yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el semillero, si yo estoy en María la Baja, ¿cómo, cómo planteo, cómo construyo un semillero? Era una pregunta que tenía, no sé si tú me la puedes responder también o Martina, pero era por eso que levanté la mano, por ese específico aspecto de lo que es un semillero. Yo les propongo, bueno, Martina, si quieres responder, pero rapidito para que todos podamos hablar, porque si no, Yo respondo. dale, dale. Yo pienso que los semilleros, yo dije que son una fortaleza para mantener estas prácticas de la tradición. Entonces, un semillero debe ser bien formado y estoy de acuerdo con el maestro y con Lina que aparte de que seamos, y siempre lo he dicho en muchos foros, que porque es que se tiene un concepto de que la tradición hay que cantarla como sea, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que si vamos a formar unos semilleros, hay que formarlos en la afinación, en la técnica, que no se puede, por el hecho de ser tradición, no podemos cantarla como nos dé la gana, sino enseñarles, digamos que estas músicas también tienen sus técnicas, no será la técnica de la música sinfónica, pero sí en la tradición están esas formas de cantar esta música. Y, y quiero que pues trabajar un semillero sería de esa forma. Yo hace unos días eh, hice contacto con el semillero en San Martín y estuve enseñándole, porque mire, canta uno y todos responden al mismo tiempo. Yo canto en una nota, por ejemplo, canto en cierto tono de voz y los semilleros me van a responder en otro tono y todos cantan igual, no importa en el tono que usted interprete, ya ellos están acostumbrados a cantar en el tono que ya están ellos como metidos, que es lo que se les ha enseñado. Y yo quiero que en estas prácticas, en estos semilleros, pues se fortalezca esa parte de enseñarlos a tener un buen oído al escuchar estas músicas, que no debo cantar como a mí se me dé la gana. Mi papá era un cantador y muy afinado, era bien afinado, y yo vengo de esa cuna, de esa tradición. Mi madre era cantadora, pero de música eclesiástica, religiosa, y era muy afinada. Y ellos decían, cuando una persona cantaba mal, decía, está destemplada. Y yo creo que tenían razón, porque así como una guitarra se le destempla, las cuerdas pues va a sonar mal. Y uno si canta destemplado, como decía, como se dice en mi tierra, pues se va a oír destemplado, se va a oír mal. Entonces yo quiero que en estas prácticas se mejoren esas formas de cantar, no cantar, esos semilleros, fortalecerlos ahí, en la interpretación y en la afinación. Perfecto. Listo, maestra. El maestro Gustavo, después Paola, y vamos pensando todos como concreto cuáles podrían ser las fortalezas como intérpretes. Maestro Gustavo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, quiero contarles yo que yo como protagonista de la música andina colombiana veo las siguientes fortalezas en esta música. Primero que todo, están muy bien definidos los formatos, es decir, el formato vocal, solista vocal masculino, solista vocal femenino, el formato dueto vocal masculino, dueto vocal mixto, dueto vocal femenino, o los grupos de más de dos personas, tríos, cuartetos, etcétera, también tienen ya una conformación bastante consolidada, con una tradición muy antigua. Hay una tradición muy antigua de ese tipo de canto, con mucha influencia de una puesta de la voz bastante influenciada por la música lírica. De pronto, porque a comienzos del siglo XX, cuando
comenzaron a llegar los discos, los cantantes querían imitar el sonido de los cantantes de ópera y de zarzuela que llegaban en los discos de pasta. Entonces eso influyó bastante en el estilo de canto de la música andina colombiana. Eso que podría considerar en cierto modo fortaleza, también es una debilidad, porque excluye las formas de canto espontáneas, naturales, que en muchos casos se ven discriminadas y despreciadas en los espacios más típicos de los festivales de la música andina colombiana, que son los festivales, los concursos y los conciertos, las tertulias en donde se reúnen los cantantes y las cantantes de ese tipo de música que estoy describiendo. Entonces, yo como cantante quisiera que el estilo natural de canto que tiene el canto de alabados de la maestra Fabiola o el canto del bajo Cauca, el bajo Magdalena de Martina Camargo y de la maestra Lina, esas músicas tienen una espontaneidad, un canto natural que ha sido desde hace muchos años como extirpado de la música andina colombiana. Entonces, lo que para ciertos círculos es considerado fortaleza, la fortaleza de la imitación del canto lírico, pues también es una debilidad porque se va excluyendo el canto natural. Entonces, ¿dónde se conserva bastante el canto natural? En el canto del rajaleña de Huilense, en el canto del sanjuanero tolimense, en el canto de los duetos más tradicionales del Tolima y del Huila, se conserva mucho la voz natural. En la medida en que los cantantes están en contacto con las escuelas académicas, con la influencia de las cantantes y los cantantes líricos, como por ejemplo Claudia, que tú eres una gran maestra de ese género, entonces eso ha ido permeando bastante el gusto de los públicos o también, digamos, el juicio de las instituciones que rigen la estética y que califican la estética del canto andino colombiano. Entonces, para mí es muy importante esta mesa porque me parece un espacio muy importante para poner en conocimiento de ustedes esa inquietud que no es solo mía, sino de muchas otras personas que cantamos la música andina colombiana con la voz natural, con la que nos dio la naturaleza y que la explotamos, la trabajamos y la pulimos buscando nuestro sonido propio, ¿sí? Con ecos, sí, de la música lírica, porque no podemos olvidar que así cantemos con voz natural, siempre vamos a tratar de impostar la voz, siempre vamos a tratar de imitar, a veces inconscientemente, esas cosas que nos vienen por tradición en la música andina colombiana y que son fortaleza, pero también podrían llegar a ser debilidades. Ok, perfecto. Yo quiero traer a colación una cosa que me parece importante pensar, y es que estamos hablando de las fortalezas de nuestra práctica vocal colectiva. Acordémonos de eso, aunque somos intérpretes, estamos hablando de nuestra práctica vocal colectiva. ¿Listos? Sí. Sí, Porque pero es que yo nombré los duetos y los grupos. sí, claro, pero digo como en general para que no lo tengamos Yo lo pendiente. considero colectivo en la medida de que esas expresiones reúnen una cantidad de público y hay una cantidad de personas que se identifican con esas prácticas y que no solamente hay canto coral o canto responsorial, como se puede dar en el Pacífico, como se puede dar allá en el Caribe, sino que hay expresiones individuales de dueto que son practicadas colectivamente por muchísimas personas que representan esos formatos. Perfecto, listo. Paola Navia, sigue. Hola, buenas noches. Yo todavía sigo en la calle, entonces me toca hacerme por un ladito, pero bueno, me alegra estar en este espacio y quisiera hablar un poco sobre el tema de la fortaleza en la práctica coral colectiva en el Pacífico Sur colombiano. Yo, digamos que soy aprendiz de cantadora de músicas del Pacífico y cantos tradicionales. Y creo que es importante también ahondar un poco más allá del por qué, digamos, que esa práctica colectiva se mantiene y se sostiene. Y es gracias a esos procesos organizativos comunitarios de las mujeres, como las mujeres en estos últimos 20 años se han preocupado por fortalecer sus procesos organizativos, por seguir transmitiendo en escuelas de formación o semillero, como decía la maestra también, esas formas o esas prácticas corales que nosotros tenemos y que a veces
digamos que desde la academia no son reconocidas como tal. Tenemos unas características especiales, diría yo, ¿cierto? Porque todo es a oído, ¿sí? Entonces, digamos que como las mujeres o las sabedoras, como lo decimos nosotros, se dan el trabajo, la tarea de enseñar precisamente en sus entonaciones, y es como nosotros al oído, es como nosotros podemos, digamos que también, no cantar como ellas, pero sí también afinarnos, hacer una prima, hacer un bajón, como decimos nosotros en el Pacífico. Entonces, digamos que esa ha sido, pues, una de las grandes fortalezas, poder tener esos espacios comunitarios en ese ejercicio continuo, que también, digamos, que hace que esa manifestación se sostenga y vaya hacia esa salvaguarda, y cómo estas mujeres que de manera empírica han venido aprendiendo de generación en generación siguen transmitiendo para que no se pierda el hilo conductor. Y yo hace un rato escuchaba y se me cortaba un poco, digamos que la señal, pero digamos que esa fortaleza es la que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? También mirar cómo se da en la práctica coral en el Pacífico, teniendo en cuenta que nuestros cantos son enseñados y aprendidos por las mismas sabedoras de generación en generación a modo de oído. Uno escucha, ¿cierto? Se afina la marimba con el sonar del agua, pero también los cantos, digamos que se aprenden y se enseñan de esa manera, ¿no? En las entonaciones, y es como una imitación, decía alguien por ahí. Entonces, creo que dejaría ahí para que pues también puedan participar los demás. Listo, perfecto, Paola. Creo que es importante, tenemos 20 minutos más. Entonces, creo que es importante que las personas que vayan a empezar a hablar, si quieren de una vez, podamos hablar también de cuáles son las problemáticas de la práctica vocal colectiva de cada uno, para que en esa medida, pues, podamos abarcar la temática, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Listo? Va a hablar Nelly y luego, pues sería importante que todos habláramos, ¿no? Entonces, van levantando la mano para tener un orden. Listo, Nelly. Bueno, una de las fortalezas de las prácticas tradicionales de acá del Chocó, diría yo, que son estas agremiaciones que se han ido organizando desde hace rato, donde ya vemos que hay cantadoras como las de Bojayá, que ya están agremiadas, están organizadas, están de aquí también la maestra Fabiola, hay un gremio de cantadoras, y tenemos en Andagoya el Festival de Alabados, donde convergen muchos cantadores, y también ya estos sabedores se han tomado la tarea de enseñar, porque antes eran muy recelosos con esa tradición. Ya se han dado cuenta de que deben de dejar esta herencia, deben de exponerlo, y es a las nuevas generaciones. Entonces, pienso que esa ha sido también una gran fortaleza de estas prácticas acá en el Chocó. Perfecto. Maestra Nelly, qué pena, pero ya habíamos empezado a hablar de las problemáticas, maestra. Sí, pero es que creo que nos toca hablar de las dos, Diana, porque como hay unos que no han hablado. ¿Las dos de una vez? Okay. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero sí, problemática también. Nelly, ¿tienes ya en mente? Digamos, las problemáticas en las que se encuentra acá este tipo de formación es los espacios, ¿sí? Los espacios donde estos sabedores puedan trabajar articuladamente, pues, con las escuelas, teniendo en cuenta que muchos los hacen con recursos propios, y hasta se los llevan
a los niños a sus casas, porque en las instituciones, digamos, no hay como esa articulación para generar como esos espacios. Entonces, pienso que sería como importante eso, la articulación y que ellas puedan encontrar esos lugares y espacios donde exponer su arte también. Perfecto. Listo. Helbert. Gracias, Claudia. Yo quisiera que, con base en lo que acaba de exponer el maestro Gustavo, de pronto no me queda claro lo que se considera práctica vocal colectiva, porque me parece que el maestro Gustavo lo esbozó de manera muy didáctica, muy precisa, al hablar de duetos, tríos, cuartetos, no solamente de un coro, no solamente de lo que significa reunir 20, 30 personas para cantar un bullerengue. Es decir, cuando se habla de un dueto, se está hablando de práctica colectiva, porque el dueto de por sí está ligado a la comunidad y su repertorio, etc. Entonces, en principio me gustaría que se aclarara bien ese término porque, digamos, estamos trabajando para mejorar lo que significa la práctica vocal, sea colectiva. Partimos de ese término que se está manejando en este proceso que estamos haciendo y construyendo, pero también la parte individual es demasiado importante. Es decir, no solamente las estrellas, pues, que dicen tener la pauta a nivel vocal, son la parte importante. Yo diría una dificultad para pasar ya a la pregunta concreta tuya. Estoy de acuerdo en en que la desvinculación, por decirlo en esos términos, del aparato estatal es demasiado mala para la práctica vocal. Y en este momento estamos enfrentados a la práctica vocal, pero diría en la práctica musical en general. Pero digamos las juntas de acción comunal, las juntas de acción local, las alcaldías menores, desconocen totalmente el trabajo cultural. Y si lo llevamos a la práctica vocal, cuando uno habla de armar un proyecto vocal que vincule las melodías tradicionales de determinada región, lo digo con conocimiento porque lo he hecho, y vas a la Junta de Acción Comunal y vas a la alcaldía, les importa un soberano pimiento. Entonces, no hay una vinculación directa del estamento estatal a la práctica musical, en este caso también a la práctica vocal, pero en concreto. Pero diría que una de las dificultades que enfrentamos cuando nos llevamos un proyecto a un pueblito, a una región apartada, que no sea Bogotá, que no sea Medellín, que no sea Cali, nos enfrentamos a eso, a que el alcalde de turno, el presidente comunal de turno, la asociación de padres de turno, no tienen ni idea del tema y no hay manera de lograrlos encauzar en que esa práctica es importante para la divulgación, para el fortalecimiento de la cultura, para el fortalecimiento de las tradiciones y de todo lo que todas las personas aquí presentes han dicho con mucha propiedad. Perfecto, gracias. Octavio. Octavio Espinosa, tiene la mano levantada. Sí, señora. Buenísimas noches para todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Me siento un poco abrumado también. Pues estar compartiendo la mesa con pues, uno de los más grandes compositores que ha tenido la música colombiana, el maestro Gustavo Adolfo, del cual he cantado varios temas desde la práctica universitaria, profesional, desde la formación profesional. Me siento muy nervioso cuando lo veo. Bueno, en cuanto a las fortalezas, quisiera decir, yo lo hablo desde un colectivo que tenemos nosotros en canto, en la práctica coral desde lo escénico y desde la parte creativa de de las músicas colombianas. Entonces, digamos como fortalezas tenemos aquí el hecho de que este tipo de músicas, digamos que la parte coral es como el centro de, digamos como
llegan siendo como nodos de acercamiento a personas no músicas para hacer la música, y eso da un sentido de universalidad, y hay principios como de la otredad y del acceso al conocimiento de la música desde lo técnico, como han venido conversándolo varios compañeros aquí de la mesa, ¿sí? Desde lo vocal, desde lo escrito, o desde que la gente no música empiece a leer una partitura, y, y por ejemplo, desde como ya, digamos, como saben el quid del asunto del tema, por ejemplo, en el momento en que se hace un bambuco a nivel coral, entonces ya saben por qué lleva la síncopa, cuál es el pro del sí. Entonces se empieza, digamos, como a tener un conocimiento más técnico de las músicas colombianas. Pues músicas colombianas desde el escenario que yo estoy manejando. Otra de las fortalezas es, digamos, que desde los espacios que se alcanzan a dar, pues hay un proceso de divulgación. Hay un proceso de divulgación de las músicas colombianas, ¿sí? Y desde otro formato que no conocemos o que no es muy comercial y que no es muy común, que es desde las prácticas vocales, corales. Y ya desde una fortaleza desde el punto de vista de la creación, que es uno de los temas en donde trabajo yo. Yo estoy más dedicado a la parte de la creación de los temas. Es la libertad, ¿no? De poder incursionar en ritmos, en aires de la música, de las músicas colombianas, pues que no son tampoco muy comerciales, ¿sí? ¿No? Que no son muy conocidos. En cuanto a las dificultades que se pueden presentar, ya lo han hablado aquí varias veces, es, digamos, como la divulgación de estas prácticas corales, de estas prácticas vocales, que los espacios son demasiado limitados para ello, porque no son comerciales, no son de lo que por lo general se escucha. Entonces, como no es de lo que mucho se escucha, entonces pues hay pocos eventos, no hay concursos, ¿sí? Entonces, digamos como que esa sería una de las debilidades por las que deberíamos empezar a trabajar. Y algo que me parece importantísimo, importantísimo ahorita escuchando a las maestras, es que hacen unas prácticas impresionantes desde sus regiones, pero nosotros aquí en el interior no tenemos acceso a ellos. Y así como nosotros tenemos aquí unas prácticas, ellos no tienen acceso a eso. Entonces, esa es una de las grandes debilidades, y es que no tenemos cómo comunicarnos o cómo hacer esa transmisión de conocimiento de región en región, desde el canto, desde el llano hasta los alabados, a escuchar, no sé, un porro, o las maneras como se hacen, o desde aquí, desde la parte andina, o me voy hasta la música indígena en el Putumayo. Sí, entonces ese es mi punto. Muchísimas gracias, un saludo al maestro, un gran orgullo y un gran honor conocerlo. Muchísimas gracias. Listo, gracias, Octavia. Yo les pido como que seamos concretos, sobre todo para escuchar a las personas que no han hablado. Entonces, Gustavo y Martina, su intervención Sí, tratando de ser cortica para que podamos darnos espacio. voy a tratar de lo más rápido posible. Gracias, Octavio, y gracias, Elmer. Pues, solamente práctica individual y vocal, y colectiva, digo, práctica colectiva y también individual. ¿Por qué? Resulta que todas las músicas de tradición afrocolombiana tienen práctica colectiva por naturaleza, porque se usa el canto responsorial, el canto colectivo, pero la música andina no tiene eso. Algunas veces nosotros, compositores de música andina, hemos hecho intentos de crear bambucos
Es muy sentimental, es muy descriptivo, cuenta historias. Entonces, por esa razón también tenemos que pensar que cuando hablamos de práctica colectiva, podemos decir un solista, un dueto, son expresión de una colectividad que canta individualmente o que canta en dúo o que canta en grupo, pero no canta colectivamente como canta sus canciones una comunidad negra. Es que vamos al Pacífico, vamos a Nariño, a la costa pacífica de Nariño, de Chocó y del Valle, y siempre vamos a encontrar un grupo, un coro de cantadoras o del público que está ahí, que está participando y que está cantando colectivamente, haciendo respuesta de unas canciones y eso que en las músicas negras de los Estados Unidos es normal, es lo propio de estas músicas. De manera que si nosotros decimos práctica colectiva, los andinos nos sentimos un poco porque los andinos acá muy violentos. Y sí, siempre es importante que se ponga dentro de este grupo es la creación. Es que ese es el punto más crítico que tenemos en este momento en las músicas andinas y creo que tenemos que aprenderle mucho a las músicas de las otras regiones de Colombia y es cómo se hace para crear las nuevas canciones. Se dice, no, es que los compositores surgen espontáneamente, los cantos surgen espontáneamente, eso no hay que enseñarlo. Pues yo creo que sí, creo que ya en sus regiones, maestra Martina, se les enseña a las niñas y los niños enseñarles diciéndole, los versos se hacen así, las rimas se hacen así, y si eso no se hace, entonces se deja a los niños y a los jóvenes abandonados a su suerte para que compongan como les venga en gana, sin tener la orientación de sus mayores, y eso está pasando fuertemente en el ámbito de la música andina colombiana. Creo que se debe enseñar, se deberían crear espacios académicos de formación en donde se le muestre a los estudiantes cuáles son los elementos constitutivos de las canciones, cómo son las formas literarias usadas, cómo son las rimas, cómo son las métricas, cómo son las estructuras de las canciones. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando escucho una canción como La Piragua, ¿no? Tan perfecta, versos de 12 sílabas, rima consonante, primero con tercero, segundo con cuarto, un uso de metáforas maravillosos, una historia contada, érase una vez, ¿cierto? Y uno lee las entrevistas de José Barros o escucha sus entrevistas en video y él hace referencia a que leía, a que le ponía muchas bolas a las letras de los tangos, porque admiraba los tangos de Espósito y los tangos de Gardel, y entonces eso le servía de guía y después de inspiración para él crear sus letras tan maravillosas como las crea. Entonces creo que dentro de este grupo nosotros deberíamos abrir un espacio para pensar también que la práctica vocal debe estar fundamentada en la creación de los textos, porque en los textos está el lenguaje, está la conservación de las lenguas indígenas, está la expresión de la realidad social, ambiental, política, todo lo que va pasando, sentimental, colectiva, todo lo que va pasando en la colectividad se debe reflejar en las canciones, pero si este espacio Listo. no se cultiva, entonces las niñas y niños solamente van a tener el influjo de lo que les llegue, de lo que les llegue por allá sin ninguna selección, sin ninguna curaduría. Gracias. Listo, gracias. Yo, maestra Martina, quiero, no sé si, por ejemplo, Fabiola Torres, las personas que no han hablado, porque ya nos quedan 3 minutos supuestamente, voy a pedir que sean 5, pero para que las personas que no hayan hablado puedan hablar de las dificultades y pues, de las problemáticas y las fortalezas de la práctica colectiva. No sé si Diana quiere hablar, Fabiola, Giovanni, ¿qué falta? Laura, Marlene, Maricelis, no sé, pero pues así cortico, pero para que nos podamos escuchar. ¿Ninguna? Yo prefiero darle la palabra a quienes faltan. Listo. La maestra Fabiola, ¿quiere hablar?
de las fortalezas y de las problemáticas, o Laura, o Yo maestra Fabiola. estaba esperando que las que no han hablado pudieran hablar para expresar lo que sienten o lo que quieren decir, ¿sí? Porque si yo me pongo a hablarles, no terminamos. Entonces le doy el espacio pues a alguien que no haya hablado. Queremos Ok. oírla, maestra Fabiola, queremos oírla. Sí, si quiere, tranquila, Tiene Olga, mucho igual ya casi nos toca irnos, ya nos van a llevar para el otro lado, pero pues cuéntenos usted qué piensa de las fortalezas y las problemáticas de su práctica vocal colectiva. Por lo menos, yo tengo un grupo, ¿cierto? El grupo casi que es manejado por Fabiola Torres, porque no tengo ayuda de ninguna naturaleza que me ayuden para enseñarle a las niñas, las nuevas generaciones. Y ya el grupo de adultos que tengo, me toca es yo misma como pagarle los transportes y todo. Y además que acá le estoy pidiendo a varias personas del gobierno que me ayuden con los uniformes que necesito para el grupo, ¿sí? Y yo sí quisiera, pues pongamos, de encontrar una ayuda para mi grupo que llama Crecencia Ancestral para el asunto de los uniformes, tanto para las niñas como para los adultos. Sí. Okay. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir? Pues maestra, nos toca... Si quieren oír un pedacito de mis alabados que me han llevado a la fama. Sí. Terminemos con pero ya nos toca irnos. Pero sí. Bueno, entonces. No, maestra, pero un pedacito. Si ya nos toca irnos. No, pero pues eso es un honor, eso es un honor. Un honor, sí. Sí. Entonces, canta, maestra, les voy a cantar un pedacito nada más para que ustedes escuchen mi voz. Magnifica, creo en Dios, hinquémonos de rodillas, oigan que vengo a cantar. Dios, la gran maravilla. Y oigan que vengo a cantar a Dios, la gran maravilla. Entonces el coro contesta: gloria al Padre y gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Cantemos las alabanzas del Santísimo Rosario. Cantemos las alabanzas del Santísimo Rosario. ¿Cómo les parece? Maestra, muchas gracias. Aplausos, aquí nos queda en delay. Maravilloso. Pero nos toca. Gracias por ese regalo. Creo que tenemos muchas cosas que discutir y que hablar, pero bueno, ya nos toca irnos para el otro lado. Muchas gracias a todos. Diana, entonces eres nuestra relatora para la plenaria, ¿listo? Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, esperamos que
nos sigamos igual de conectados para las siguientes reuniones. Bueno, vamos a ir a la Gracias. plenaria juntos. Gracias. Bueno, Gracias, gracias a ustedes. Dani, me perdí aquí, ahora no sé cómo salir de acá. Porque no saben cómo pasarse para acá y no me aparecen. Solo me aparecen los de acá para ayudarlos a pasarse aquí. Hola, quieren es que yo no les dije que vamos allá, pero no sé si ellos sabían venirse para acá. ¿Me vuelvo a meter allá? A ver si les puedo ayudar. Ah, súper bueno. Sí, yo no sé porque muchos no saben cómo pasarse para acá y yo los iba a pasar manualmente, pero no me aparece la lista, me aparece solo la lista de los que estamos aquí, no la de todos. Entonces, Bueno, pero ahí van llegando. Ahí llegó la maestra Martina. bueno, yo me voy a ir para la otra sala a ver porque Yo no también sé. a ver qué. Listo. Aquí estoy, Ay, ya estás. aquí estoy. Dios. Y Alma Aquí también. estoy. Ah, listo, no, ya, perfecto. La Faltan sala quién más. de docentes pidió. Bueno, yo puedo pasar a todo el mundo así, cha, de una. Sí, se puede cerrar, pero Hola, ¿saben cómo devolverse? ¿Ya saben? ¿Saben cómo devolverse a la otra sala?